muy cerca. Esta es la ruta que entra a la capital de Costa Rica. Este volcán está en actividad. ¡Wow! Vamos a probar un plato típico. Cuando nos preguntan qué es lo más difícil de vivir viajando. Negativo. Nunca nos pasó no tener lugar donde dormir. Episodio número 4 de Costa Rica. Después de haber arrancado con el pie izquierdo. No sé si conté que la lesión era en el pie izquierdo. En Costa Rica es hora de seguir viaje rumbo al norte. Vamos a tomar una ruta costera para ir a nuestro próximo destino, que es el famosísimo volcán Poás, uno de los imperdibles acá en Costa Rica. Así que vayamos. Si no entendieron lo del pie izquierdo, vayan a ver los 2 episodios anteriores. Les queríamos mostrar las palmeras que hay acá, que parecen plantaciones enormes, y de repente se largó un aguacero. Pero sí, tremendo. de nada. No sabemos qué serán, si serán para sacar, no sé, si la madera, si los cocos. Miren lo que es esa vista ahí del mar, súper calmado. Y el atardecer, que falta un rato, igual faltan como unas, no sé, hora y media más o menos para el atardecer. Se ve divino para verlo con aire acondicionado. Hace mucho calor. Una provincia más, estamos ingresando a Alajuela. Igual la verdad es que ya perdí la cuenta por cuántas vamos, porque no las hemos mostrado todos los cambios. Me parece que es la cuarta. ¿Nada más? 7, 4 de 7. Hola. ¿Se puede pagar con tarjeta? ¿Se puede pagar con tarjeta? Muchas gracias. Peaje, hace un montón que no pagamos. ¿O es el primero en Costa Rica? El primer peaje en Costa Rica. Ah, 630 colonos, $1.20 más. Tremendos los paisajes que tiene esta ruta. Eso sí, viene un poco estresante. Mucho tráfico, estamos muy cerquita de la capital, si bien nos vamos a meter en San José. Estamos pasando muy cerca, esta es la ruta que entra a la capital de Costa Rica, entonces hay mucho tráfico. Y además están trabajando, se ve que están haciendo obras de... Yo entiendo, me parece que es para ampliar será para hacer autopista. Así que muchísimas obras. Encima pasó una ambulancia recién, como todo súper caótico. Lo que tiene la ruta de Costa Rica, que cualquier ruta que hagas es linda. O sea, todas las rutas son súper sinuosas y naturales, metidas en el medio de la selva tropical. La verdad es que son fabulosas. Y todo lo que hemos hecho hasta el momento, la verdad es que en re buen estado también. Hemos llegado ya de nochecita a San Pedro de Poás. Estamos buscando dónde dormir. Cuando nos preguntan qué es lo más difícil de vivir viajando, de vivir en un motorhome, una de las cosas es encontrar un lugar seguro para dormir. Por ejemplo, ahora llegamos acá, no encontramos ningún punto en el Overlander, que es la aplicación que siempre usamos. Paramos en una estación de servicio. Preguntamos para pasar la noche acá, nos dijeron que no. Estamos viendo si podemos pasar la noche en el estacionamiento de un supermercado. Y si no, veremos cuáles son las opciones. Viene caminando Santi, a ver qué novedades hay. Negativo, nunca nos pasó no tener lugar donde dormir. O sea, el supermercado está ahí enfrente de la estación de servicio. Y que dijeron que no, tampoco. No. Y igual acá los chicos son muy amables de la estación de servicio. Le escribió el de la otra estación de servicio para preguntarle, si dice que es amigo de él, para preguntarle si podemos parar allá. No, y si no, lo que estoy pensando es estacionarse ahí en la calle, ahí enfrente. Está un poquito inclinado, pero el chico acá a la estación de servicio nos dijo que él se queda cuidando, entonces nos ve y nos cuida desde ahí. Así que igual no es por la seguridad, dice que es re tranquilo, pero no hay como lugar para estacionar en ningún lado. Bueno, vinimos a otra estación de servicio y nos dijeron que podemos estacionarnos acá.
Lo que sí hay que movernos antes de las 6 de la mañana, pero nada, genial, ya está la camioneta acomodada. Vamos a tener que cambiar la ubicación de las almohadas. Porque nosotros normalmente tenemos las cabezas de este lado y vamos a quedar así. Así que vamos a cambiar las almohadas para este lado. Noche complicada, noche, todo súper bien, pero me desperté un montón de veces porque sabía que el chico de la estación de servicio nos pidió que antes de las 6 de la mañana había que mover la camioneta porque empiezan a trabajar ahí. Y nos damos cuenta que la vida acá, con el uso horario que tiene Costa Rica, arrancan súper temprano. De hecho nos contó que la estación de servicio abría a las 4 de la mañana y bueno, ya el local ahí que había de Lubricentro y demás a las 6, y a las 6:30, 7 de la tarde ya es pero oscurísimo. Así que se nota que arrancan el movimiento súper temprano. De hecho en la calle ya se empezaba a escuchar mucho movimiento. Para los que no vieron los videos anteriores, cuando estábamos en el Cerro Chirripó, el punto más alto de Costa Rica, me empezó a dar un dolor muy fuerte en el pie. Por suerte tenemos ASIS 365, que es nuestro seguro de viaje. Me hice ver con el médico y es una tendinitis. Y entre todas las cosas que me indicó, una de ellas fue hacer sesiones de fisioterapia. Y por suerte ya tengo la primera sesión coordinada para el día de hoy. Cambio de planes. Llegamos a la clínica donde me iban a hacer las sesiones de fisio. Teníamos previstas para el día de hoy y para mañana. Y resultó ser que a la doctora le surgió un inconveniente, entonces no nos pudo atender. Coordinamos ahí entre la asistencia y nuestro viaje cómo organizarnos para poder coordinar las sesiones para otra ciudad. Así que estamos yendo a conocer uno de los principales atractivos de esta zona y de Costa Rica, que es el volcán Poás. Así que allá vamos. Vamos a probar un plato típico, ese ya lo probamos pero con otro nombre. Esto es la tortilla de queso que comimos cuando subimos al volcán, pero acá le llaman aliñada. Y también vamos a probar la chorreada, que es lo que yo me imagino que cuando nos explicaron que era, es como la cachapa en Venezuela, porque es de maíz, así que vamos a probar. Y dicen que comen muchísimo con natilla, que es para ponerle encima. Vamos a comer mitad y mitad. ¿Con cuál te quedas? ¿Con la alineada o con la chorreada? Por la aliñada, la verdad es que me gustó, están muy ricas las dos, están deliciosas, pero me gustó más la tortilla de queso. A mí también. Mientras probábamos la deliciosa comida costarricense, aprovechamos también para comprar las entradas para el Parque Nacional Volcán Poás, porque se deben reservar en línea, al igual que como cuando fuimos al Chirripó. Uno debe tener una cuenta, ahí hace la reserva y después hace el pago. Nos costó $34 para los dos. Los chicos ahí donde nosotros paramos a comer nos decían que lo ideal es que uno pueda hacer esto previo a venir al volcán, porque a veces arriba no hay buena señal, así que les pasamos ese tip. Y además se debe elegir un horario, hay entradas cada 20 minutos. Hay una página donde se puede ver el volcán para ver si está despejado o no, y uno tratar de coordinar su visita. Igual obviamente como es la montaña puede ser muy variable, ¿no? O sea, nosotros miramos recién y se veía, o sea, no estaba 100% despejado, pero se veía muy bien. Así que y justo después de que hicimos el pago, actualizamos la página y estaba nublado. Así que bueno, mientras tanto estamos ahí ya a pocos minutos de llegar. Ahí quedó la jacuneta, hay un parqueo súper grande. Esperemos que la Pachamama nos deje ver algo. El costo del estacionamiento es de 2.700 colonos para vehículos públicos. Este volcán está en actividad, así que acá están los carteles para que en caso de actividad volcánica corra. No, dice guarde la calma, pero que realices la evacuación rápido, así que... Miren el tamaño de estas hojas. No sé qué planta será, pero son... Me siento en Jurassic Park. Estamos llegando, súper turístico, miren la cantidad de gente que hay. Creo que sí, ¿eh? ¡Wow!
Uy, qué buena vista. ¡Wow! Qué zarpada vista. Me hace acordar un poco cuando subimos al volcán Copahue en Neuquén, Argentina. Episodio número de los primeros del canal, que es un volcán activo y llegás, lo que sí llegamos al lado de la laguna, del cráter, ese color, ese verde. Lo que sí no siento... Se siente el azufre. ¿Sí? Yo justo iba a decir que no se No, se resiente. Me llamó la atención, de hecho, que no te den tiempo de permanencia por el azufre, se resiente. Pero la chica de la entrada nos dijo que podíamos estar el tiempo que quisiéramos. Bueno, miren, justo nos dimos vuelta y acá hay una estación de monitoreo de expulsión de gas. Están las 3 alarmas, ahora está en amarillo, no sé si se llega a ver, que es... naranja es, en verdad. Que es moderada concentración de gas volcánico. Y abajo hay un grafiquito dependiendo la hora del día. Bueno, miren, pasaron 30 segundos, 1 minuto de que llegamos y ya se está tapando. Parecen fascinantes estos lugares. El tema de venir a ver un volcán activo me parece una locura. También habíamos estado en Chile, en el volcán Villarrica, que llegamos al cráter, pero no se podía apreciar tanto la profundidad. Verlo desde acá, desde arriba, la laguna, parece una locura, me encanta. Obviamente que no hay que olvidarse del riesgo, ¿no? Pero mientras que las condiciones estén dadas, me parece un lugar fabuloso para visitar. Igual riesgo, digamos, no es que ahora hay riesgo que este volcán entre en erupción, justamente por eso se monitorean y se va teniendo control del volcán, digamos. Ahora acá no implica un riesgo estar acá. Lo importante es que esté monitoreado. Me estoy acordando de un documental que vimos en Netflix. No, pues empecé a hablar de ese documental estando acá. Es impresionante cuando le da el sol a la laguna. Bueno, justo viene una nube y lo tapó, pero se pone bien turquesa. Lo que estábamos contando, obviamente que fue una tragedia y fue muy triste lo que pasó, muy duro. Pero en esos momentos, cuando uno ve esos documentales, decís, wow, que puede pasar a mí. Me puede pasar y hay que tomar siempre recaudos y tratar de estar lo mejor informado cada vez que uno va a hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, miren ahí esa fumarola, me parece alucinante poder ver esto. Esa es la cámara que contábamos, que se puede acceder y vos podés ver si el volcán está despejado o no antes de venir, como para que valga la pena pagar la entrada. Pero como vieron, en 30 segundos puede cambiar, despejarse, ahí se despejó. Este volcán, la última vez que entró en erupción fue en el año 2017 y este cartel nos indica que todos los lugares que encontremos con ese círculo es donde ha habido algún impacto. Miren acá la escalera. O sea, si te agarra una piedra de esta en la cabeza, chau. Qué peligro. Ahí arriba en la escalera hay un montón, sí, mira. De puntos más. Mira, acá hay otro. Acá hay otro. Wow. Y también hay zonas de seguridad que dice que ante la caída de ceniza uno se venga a refugiar a lugares como estos. Están al lado del cráter, entonces uno se refugia ahí. Miren ese cielo despejado ahí. Acá nubes, pero sigue viendo súper despejado el volcán. Qué copado el día que nos tocó, la verdad. ¿Estuvimos cuánto? Como... Eso quería ver, la hora. 2 horas, 1 hora, no sé. 1 hora, hemos estado 1 hora y media contemplándolo, viendo cómo se cubre, cómo se destapa, sacando fotos. La verdad es que es impresionante. Son de esos lugares para quedarte contemplando. Vale la pena. Me recuerda cuando fuimos al glaciar Perito Moreno, en Argentina, para mí uno de los mejores lugares que hemos conocido, que te quedas mirándolo así por horas, viendo esa inmensidad de la naturaleza, bueno, un lugar así. Ahora justo se apagó, pero empezó a prenderse la luz azul, ahí está, que igual dice que son bajas concentraciones. Bueno, ¿vamos? ¿Nos vamos? Nos vamos. Gracias, Pachamama, por este sol y este día despejado. Y ya de regreso pasamos por esta especie de museo. Me encantan las maquetas. Miren lo que es esta, se ve ahí toda la ruta y llega al cráter. Está muy bien representados los colores y todo, me encantó. Hay varios senderos para hacer, pero bueno, debido a mi lesión, que no debería caminar, no los vamos a hacer. ¿Por qué no vas sin mí?
No, no es lo mismo sin vos. Yo no les puedo explicar la cara de feliz cumpleaños que se le pone cuando encuentra un museo. Pero es que me había olvidado, o sea, porque lo había leído en internet, me había olvidado de contar algo sumamente importante, que el cráter del Poás, porque tiene tilde en la A, pertenece al cinturón de fuego del Pacífico, y acá tenemos un mapa que me parece fabuloso, con todos los volcanes que pertenecen a lo que es el cinturón de fuego. Así que, Yo supongo que debe ser el Poás. Sí, Poás. el Poás, ese. ¿Será Cotopaxi? ¿El Cotopaxi? No, el de abajo. No, esto debe ser en Colombia, debe ser bueno, que de hecho estaba en actividad, el de Manizales, se me fue el nombre. Bueno, mientras Caro lee carteles, a mí me encanta ver las maquetas porque no tengo que leer nada y se entiende todo. Miren qué bien que se aprecia el corte del volcán y el cráter de arriba. Qué espectáculo. Ya me acordé, porque estuvimos buscando y no tenemos internet. El Nevado del Ruiz es el de Colombia, que ha estado con muchísimo monitoreo en estos momentos. Este debe ser el Cotopaxi. Acá ¿Villarrica? Villarrica, y los otros no me doy cuenta, la verdad. Alguno de estos debe ser el Acatenango, que lo vamos a estar visitando próximamente, que de hecho es muy típico porque se ve la lava. Y también estaba leyendo que se dice que el del Poás es el cráter más grande del mundo, pero eso es incorrecto. También estaba leyendo que es uno de los lagos naturales más ácidos del mundo y que por la composición que tiene el magma de acá del Poás, en realidad los de Costa Rica dicen que son muchísimo más peligrosos porque son más explosivos que los de Hawái. Y como les decíamos que pertenece al cinturón de fuego del Pacífico, acá estamos viendo que Costa Rica, como además está entre la placa Cocos y la placa Caribe, es muy dinámico y hay muchos sismos y actividad volcánica. Y acá hay como una línea de tiempo de los principales hechos que ocurrieron acá con el volcán. En el 1910 dice que se dio la mayor erupción de la historia con explosión de lodo, gases, rocas y cenizas, y la columna eruptiva alcanzó 8.000 metros sobre el nivel del cráter. La ceniza llegó a 35 kilómetros de distancia aproximadamente. Y otro que me llamó la atención, bueno, como les contábamos que en el 2017 y 2018 fue la última erupción y estuvo cerrado el parque desde el 13 de abril del 2017 hasta agosto del 2018, y que en septiembre del 2019 hubo un evento de lluvia ácida, obligó a evacuar a los visitantes del parque. De regreso del volcán, miren esta postal, qué belleza la vista. Allá se ve toda, ahí eso es la ciudad de San José, capital de Costa Rica. Las vaquitas acá, es como muy lindo todo este verde. De hecho, hay un montón de gente acá, al costado de la ruta, contemplando la vista. Es hermoso. Y esto es Costa Rica. Venís manejando por la ruta y encontrás esta cascada con un puente que no hay nada, ningún parque, ni entrada, absolutamente gratis, natural. ¡Qué hermosura de lugar! Miren lo que es. Y esto también es Costa Rica, que empieza a llover de la nada un montón. Miren qué postal. La verdad es que no nos deja de sorprender Costa Rica con... Es naturaleza pura. O sea, vas por la ruta, va cambiando la vegetación, todos los caminos son así, vas asombrado, aparecen animales. Recién vimos una ardillita. Ardilla es, creo, lo que más hemos visto acá en Costa Rica. Las cascadas, es hermoso. Pura vida. Yo creo que debe ser por eso el pura vida. Ay, che, al final nunca le preguntamos a nadie por qué le dicen pura vida. Ahora vamos a ver preguntas. Yo para mí es porque Como buena onda. Yo Disfrutemos la vida. Yo creo que te dicen eso, pero digo, pienso a la vez de todo esto que estamos contando, que en Costa Rica es como naturaleza en estado puro todo el tiempo, entonces es como vida. Hablemos sin saber. ¿Por qué dicen pura vida? ¿No sabes? No sé, es costumbre de nosotros. Y de paso nos compramos unas fresas. Bueno, no pudimos develar por qué dicen pura vida, pero nos vamos con una fresa. 2.000 colonos la bandeja. Tiene una pinta. Hemos cruzado un montón de lugares que venden fresas en esta zona, así que súper típico. nos tentaron.
Y antes de ir a nuestro próximo destino, paradita técnica, camiones por aquí, camiones por acá. Hemos parado en una estación de servicio. Carlos se está bañando, así que mientras tanto vamos a preparar algo para picar y seguimos viaje. Comida que se mandó Santi, zapallitos con tomate, con quesito, el queso con las frutillas a falta de cereza, hummus de garbanzo. Un amanecito para picar. Comemos y seguimos viaje. Y bueno, y ahora mientras Santi se baña, es mi turno de venir a la cocina para lavar. Cosas plegables o para los que viven en espacios reducidos, ¿no? Porque se hace así y se puede ya guardar, así que tenemos varias cosas plegables. Comidos, bañados, casa ordenada, todo listo para volver a las rutas. ¿Crees que te podemos descontar todos estos kilómetros que estás manejando, ¿Contaste ya que por tu lesión te recomendaron no manejar? En realidad el primer médico me dijo que lo mejor sería que no, el segundo me dijo que hiciera vida normal. Como la tendinitis está sobre los ligamentos en los que cuando uno hace el pie hacia adelante, estoy prefiriendo no manejar para no agravar la situación y total después... Ya sé que me vas a cobrar cada kilómetro que estoy manejando. Igual sos muy injusto porque... Siempre me regalas. Siempre te regalo. Sí, es verdad. Pero porque siempre me pongo a trabajar mientras él va manejando. Y vamos optimizando tiempos. Por lo tanto, seguimos viaje. La próxima parada va a ser La Fortuna. Hay muchas cosas para hacer ahí en los alrededores. Uno de los principales atractivos es el volcán El Arenal, que también está activo. Así que hacia allá vamos. Ya estamos en La Fortuna, se ve súper turístico. Cada vez que vemos este lugar que dice Bollo, que sé que es muy famoso acá en Costa Rica, nos vas a acordar al logo de Grido. Para quienes no son de Argentina, búsquenlo y van a ver qué parecido que es. De hecho, varias veces así como que miré rápido y dije, ¿Grido? El editor va a poner una fotito acá de los dos logos. Ay, gracias. Y estamos llegando al Parque de la Fortuna, que nos vamos a reencontrar con... creo que esto es contramano, me parece que es así. Vamos a la próxima. Nos vamos a reencontrar con amigos viajeros, así que ahí llegamos. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras